Lecciones de la historia es un librazo y yo he sacado 17 muy importantes de este libro y también de mis aprendizajes, de mi experiencia, de todos los libros que he leído estos últimos años. También voy a mencionar una biografía muy buena, una novela muy buena, incluso una película. Vamos a ver predicciones que hicieron los escritores sobre el futuro. Vamos a ver también un tipo de monarquía que era distinto o lo que significa que esto es como en Parlamento polaco. Vamos a hablar también del dinero, pero vamos a hablar también incluso de cuál fue el socialismo más largo, larguísimo. Vamos a hablar de todo esto en este episodio. Yo soy Adrián Susudio y esto es Charlando con Libros. Lecciones de la historia de Ariel y Will Durán, de este matrimonio de historiadores que eran buenísimos. Es un libro que surgió de otro libro que escribieron, que es La historia de la civilización. Un libro súper largo que habla de los 5.000 años de la historia mundial y aprovechando que habían estudiado tanto la historia y habían escrito este libro, escribieron este otro librito, un libro corto, Lecciones de la Historia. Es un libro de 150 páginas, pero es que está súper sintetizado. Yo me lo he leído varias veces porque es buenísimo y hay que mirar frase por frase. También decir que es un libro escrito en 1968, así que hay muchas cosas que se pierde y también tiene un contexto que luego vamos a ver. Los Durán examinan la historia desde 12 perspectivas y nosotros lo vamos a ver desde lecciones. Y quiero empezar ya directo a la primera lección porque es que el libro empieza muy bien de forma humilde, diciendo que la mayor parte de la historia o de estudiar la historia es conjetura y que el resto es prejuicio. Todos los historiadores simplifican demasiado, todos simplificamos, pero los historiadores también, y se cierran solo una parte pequeña de los hechos para explicar todo. Es decir, que es reduccionismo, porque al final es complejidad. Y yo siempre digo que si tienes la sensación de que los periódicos te mienten, o si te vas a los periódicos deportivos, cada uno te explica la historia de una forma. Y si tú has visto el partido, ves que es de otra. Y si encima no eres de ninguno de esos dos equipos, a lo mejor no eres ni del Barcelona ni del Madrid, te das más cuenta aún. Entonces, si los periódicos al día siguiente ya te están mintiendo, aunque sea de forma indirecta, por sesgos, es decir, aunque no se den ni cuenta ni ellos, imagínate la historia. Yo digo, la historia se tiene que tomar como ficción. La historia se tiene que tomar como un entretenimiento. Así que, dicho esto, y dicho que la historia y los historiadores también tienen sesgos, hay patriotismo, está la religión por en medio, como dice el matrimonio Durán, yo también digo que hay los incentivos. Dicho esto, también aciertan en decir que el estudio de la historia no es una ciencia, que solo puede ser tres cosas. Un arte, porque hay que intentar dar un orden significativo al caos. Una filosofía, porque se busca una perspectiva. Y obviamente un negocio. Esta es la primera lección, para mí de las más importantes para poder ver las otras. Porque vamos a la segunda lección. Una lección que ya la vimos al principio del podcast, cuando nació este podcast, con el libro Armas, Gérmenes y Acero, el primer libro que se analizó en este podcast, y es que la geología y el clima son vitales. Ya no nos controlan tanto como antes, pero nos siguen controlando. Siguen habiendo tornados que pueden destrozar una ciudad que se ha tardado un siglo en construir y a veces se puede prever, pero otras veces no se puede prever. Y es que el origen de la mayoría de ciudades viene de la geología, viene de en qué puesto de los ríos, de las montañas. El Nilo, el Nilo es ese regalo de Egipto, es un claro ejemplo. Y si te vas a cualquier ciudad, lo verás porque está colocada en un sitio u en otro. Madrid nació por una estrategia de que era el centro de España y otras ciudades estaban cerca del mar o eran también un punto clave estratégico.
El matrimonio Durán dice que gracias a la tecnología ya no es un factor tan importante, pero igualmente hay que tenerlo en cuenta, porque la historia toda se basa en la geología. Y hacen una predicción, que es que en el futuro, claro, este libro está escrito en el 68, o sea, ya estamos en el futuro, en el futuro nos moveremos por el aire, no nos moveremos por el mar. Y en parte han tenido razón, porque la mayoría de personas nos movemos para largos trayectos por aire. ¿Quién coge el mar para ir de un continente a otro, no? ¿Quién coge un barco? ¿Quién va por mar? Pero en cambio para las mercancías el mar sigue ganando. Es decir, que acertaron a medias. Y la siguiente lección viene de la biología, las siguientes lecciones es de las que más he sacado lecciones, y es que la vida es una competición. Y si a ti no te parece que la vida es una competición, es porque estás dentro de un grupo que te protege. Puede ser tu familia, puede ser tu ciudad, tu país, pero ese grupo está intentando sobrevivir. Cuando estamos en una época de abundancia, es pacífico. Esa competición es pacífica. De hecho, ahora mismo es pacífica en la mayor parte del mundo. Pero en cambio, cuando no hay esa abundancia, siempre aparece la violencia. Y además, podemos decir que hay cooperación, que todos cooperamos, pero es dentro de ese mismo grupo. Para cooperar, para ganar a otros grupos. Y la siguiente lección es que la vida es selección. Está muy bien la Declaración de Derechos Humanos, dicen los Durán, pero luego nuestra herencia física y psicológica es diferente, igual que nuestras costumbres, que también las heredamos. Es decir, no somos iguales por naturaleza. A la naturaleza no nos ha creado iguales. Y esto está bien entenderlo, primero para ver que no buscar la justicia todo el rato, y luego para también entender que si no somos todos iguales, no exijamos a todo el mundo lo mismo, ni exijamos lo que nosotros vemos a otros. Es una forma de hacer empatía. Y sirve, como grupo, sirve esa diferencia. No busquemos todos ser iguales. Como muchas veces en muchos colegios se busca esa igualdad para todos. No, no sirve que todos pensemos igual. De hecho, lo único que hace es que el grupo no sobreviva, que el grupo sea débil. Y la siguiente lección es que la historia ayuda a esos grupos o esas tribus que más se reproducen, esas que tienen más hijos. Las tribus que dejan de tener hijos, que tienen natalidad baja, uy, esto me empieza a sonar, esas tribus, según la historia, acaban desapareciendo y ganan otras tribus. Y da igual que una tribu tenga una cultura muy alta y otra tribu no. Da igual o que una tribu sea más inteligente que la otra, porque si no se reproduce, al final la historia demuestra que desaparecerá. Y es que ya Julio César ofrecía recompensas a los romanos que tuvieran muchos hijos. O prohibía a las mujeres que no tenían hijos montar en litera o llevar joyas. Necesitaban hijos, sabían que la natalidad era lo más importante. Otra predicción que hicieron Will y Ariel Durán fue que la natalidad bajaría en el mundo, sobre todo en esos países en la que el nivel de vida era bajo, pero que aumentaría ese nivel de vida y la natalidad entonces bajaría. Y esto está cumpliéndose en el 100% de los países. En todos los países donde el nivel de calidad ha subido, ha bajado mucho la natalidad. Se miran muchos factores, que si es por esta razón, por cultural, por bla, 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 pero es que está pasando en todos los países del mundo. Y el único factor que se ve es el aumento de la calidad de vida. Entonces, a no ser que baje la calidad de vida, no va a subir la natalidad. Se miran incentivos, pero luego los factores de segundo y tercer grado se ve que afectan y que incluso a veces incentivar esa natalidad a largo plazo es malo. O sea que es un problema muy, muy complejo. También predijeron otra cosa, que es que en los años 2000 la Iglesia Católica Romana dominaría en Estados Unidos, en Francia, en Alemania. Ahí sí que se equivocaron, ¿no? Porque claro, si miras la natalidad de los católicos es muy alta, pero esa natalidad de los católicos es muy alta en un grupo.
Hay otros grupos de católicos que la natalidad no es muy alta realmente. Así que no, en este caso la predicción fue muy mala. Pero nos vamos a la lección 6, la de la raza. Y es que toda civilización, toda raza ha tenido su gran momento. Científicos, filósofos, grandes artistas. Y dice que el resumen de la historia de Europa es que el sur crea las civilizaciones y el norte es la que las conquista y las difunde por el mundo. Además, esta lección es que el papel de la raza en la historia lo que hace es más preparar que crear. También dice una cosa que me gustó y que dice que cuando diferentes grupos, diferentes razas llegan a un sitio y se mezclan, acaban creando una nueva etnia, que esa etnia es la que siglos después tiene una cultura nueva, una cultura única, y esa civilización con ese carácter, con esa religión, con esa moralidad, hace surgir un nuevo poder. Ejemplos. Los ingleses. Los ingleses vienen de muchas culturas realmente, los celtas, de los propios romanos, los sajones, los daneses. Todas esas razas, todas esas tribus fueron allí, se mezclaron y siglos después se generó una nueva civilización. Y si nos vamos más atrás, los propios romanos. Los romanos también surgieron así. Y más recientemente, Estados Unidos. Y es que tanto los ingleses como los romanos se comportaron igual, tuvieron las mismas conductas porque esta es la siguiente lección y es la del carácter, la del comportamiento. Y sería también un poco la psicología. No hemos cambiado, nuestro cerebro sigue siendo igual, tanto de forma individual como de grupo, así que nuestros comportamientos primarios siguen siendo los mismos. Y el carácter y la forma de ser, hay gente que es innovativa y gente que imita. De hecho, la mayoría de gente imita. Estamos hablando ya de la siguiente lección, porque es que son opuestas. La gente que imita o la que innova. Sin embargo, una idea muy muy buena que dicen el matrimonio Durán es que cooperan. Son opuestas, pero cooperan. Siempre es una minoría la que innova, pero luego es esa mayoría la que elige la innovación correcta o la que les va bien e imita. La innovación sin imitación no puede vivir, pero la imitación, si no tiene una buena innovación, tampoco puede vivir. Y la imitación también es algo clave de los judíos. Los judíos durante 16 siglos vivieron dentro de los territorios mayormente cristianos y lo hicieron con paz interna. Pero ¿qué ocurre? Que no tenían leyes internas. ¿Cómo durante 16 siglos tuvieron paz interna? No hubo revueltas, pero no tenían una ley. Había una cosa más poderosa que la ley, el código moral. La lección es que la moral está por encima de las leyes. Las leyes no se pueden durante mucho tiempo anteponer al pueblo y anteponer a la moral. Intentar cambiar al pueblo, forzarlo, es no saber entender nada y al final las leyes se crean por la moral. Es lo mismo que el lenguaje, que hoy en día está muy de moda, ¿no? De a través del lenguaje influenciarnos en vez de al revés. El lenguaje no puede venir de arriba, no puede venir organizado, el esperanto. Por eso ha sido un fracaso. El lenguaje es fluido, va cambiando y viene del pueblo, viene de todo el mundo. Por eso leyes como la del aborto vienen también de esa mentalidad o de esa moralidad. De hecho, durante muchos siglos se vio que el control de natalidad era algo malo, era como un asesinato. Y no estoy hablando ya del aborto, estoy hablando de incluso antes. Los niños eran vistos como un activo. La monogamia nace de la agricultura, porque había una igualdad numérica entre sexos. Así que la monogamia era una cosa de supervivencia y luego se transformó en moralidad. Pero es que esos códigos morales evolucionan por supervivencia. Sobre todo evolucionaron de cazadores a agricultores y luego de la agricultura a la industria. Cambiaron mucho la moral. Estamos hablando ya de la siguiente lección. Incluso dicen que todo vicio fue una virtud en su momento, porque es que ayudaba a la supervivencia. Y si queréis profundizar en esta lección,
Ahí hay un episodio de los peligros de la moralidad donde hablo profundamente de esto y es clave para salir de la Matrix. Y nos vamos a la siguiente lección. Y es que la historia solo explica momentos puntuales que la mayoría eran cisnes negros, que también hay otro episodio sobre este tema, también muy importante y entenderlo, pero la historia solo habla de esos momentos y también de personas que han sufrido. La historia no habla de forma estadística, no habla sobre que la mayoría de familias eran estructuradas, eran felices. Entonces, igual que ver las noticias nos puede amargar, si vemos la historia podemos pensar que todo es sufrimiento. Y eso es un error. Y nos vamos a meter en un tema delicado y vamos a hablar de la religión, porque de la religión también se pueden sacar lecciones estudiando la historia de la religión. En la Edad Media, gracias a la Iglesia Católica, ese desorden moral que había por culpa de las naciones bárbaras, de las conquistas bárbaras, de las guerras, de los problemas económicos que habían venido del Imperio Romano, de esa gran crisis, había habido todo esto, pero gracias a la Iglesia Católica se consiguió reducir todos estos problemas y esa moral consiguió que hubiera mucha paz. Incluso se redujo la esclavitud, las luchas, todo esto es lo que dice en el matrimonio Durán, porque encima de los estados y de las naciones y de los grupos y de las ciudades había una ley moral. Sin embargo, hubo un momento en que Francia creció tanto económicamente que se hizo con el papado y de esa forma la Iglesia Católica se volvió corrupta, muy corrupta, y se utilizó de forma política. En vez de ayudar, la Iglesia Católica se convirtió en un arma, promoviendo la ortodoxia en vez de la moralidad. Entonces aparecieron las guerras santas, la Inquisición, la vergüenza de la Inquisición. Así que la lección es que las religiones siempre van a estar ahí y pueden hacer más bien que mal. También otra lección que dicen es que cuando la religión decae, el comunismo crece. En vez de decir que las ideologías crecen, como hoy en día en muchos países la religión ha bajado, pero en cambio se sigue creyendo, se sigue habiendo una religión, pero una religión, por ejemplo, a las ideologías, una religión también a la filosofía. Cuando te tomas la filosofía al pie de la letra, también acaba siendo una religión. Siempre hay algo, hay esa necesidad moral que decíamos antes. Pero en cambio, ellos dicen que el comunismo crece cuando la religión decae porque recordemos que se escribió en el 68, en un momento muy crítico del comunismo. Así que por eso le dan mucha caña al comunismo. Es la parte del libro que si no entiendes el contexto dirás, ¿por qué? ¿Por qué están dándole tanta caña al comunismo? Y es que Akenatón, el primer faraón que fue monoteísta, el primer faraón que creyó en un solo Dios, estuvo toda su vida destruyendo la religión de Amón, en contra de esa religión de Amón, destruyendo todos sus símbolos, prohibiéndolo. Pero un año después de que se muriera, que estuvo muchas décadas reinando, pero solo un año después de su muerte volvió a resurgir la religión de Amón. Esto creo que se explica en Sinué el egipcio, en la mejor novela que hay para entender la historia de Egipto de una forma amena. O sea, es un libro brutal y explica esto. Al final, las religiones siempre acaban apareciendo y no se pueden destruir. Y la siguiente lección es la del dinero, poderoso caballero. Decían los griegos que el rostro de Helena era más bello que el aire de la tarde revestido de la belleza de 1 millar de estrellas. Y eso hizo que lanzaran 1000 barcos sobre Ilión. Aunque aquí los Durán dicen, uy, los griegos realmente lo que hicieron es cubrir con una historia, con un relato, una verdad económica. Empezaron esa guerra por dinero. La Revolución Francesa. Las clases medias habían crecido,
tenían más dinero ya que los aristócratas y necesitaban libertad legislativa para sus empresas, necesitaban estatus social, querían más poder para tener libertad. Realmente eso fue lo que hizo que empezara la Revolución Francesa, sumado por supuesto a las grandes masas que estaban sufriendo y que tenían una fuerte emoción en ese momento. Entonces el dinero está detrás de muchos cambios. También en los Medici de Florencia, los grandes banqueros, los Fugger de Habsburgo, estos financiaban guerras y decidían cuando no había una guerra. Mira, un libro buenísimo de Jacob Fugger que explica de su vida, The Richest Man Who Ever Lived, un libro brutal que habla sobre cómo manejaba las grandes guerras por Europa. Y también los Durán dicen una cosa que dice Ray Dalio. De hecho, Ray Dalio le encanta este libro y ya comentamos en un episodio, el de Principios para enfrentarse al nuevo orden mundial, esta idea, y es que cuando llega un punto que hay mucha diferencia de dinero entre las clases sociales, la brecha de dinero es más grande, que es lo que está ocurriendo estas últimas décadas. Ese equilibrio inestable acaba generando una situación crítica. Cuanto hay más diferencia de poder económico entre las personas en un país, eso al final acaba generando una revolución o acaba generando un gran cambio. Y hablando de cambios, podemos hablar del socialismo, la siguiente lección. Porque el socialismo tiene más de 3000 años. O sea, en Babilonia ya había una especie de socialismo. Luego, en una época del Antiguo Egipto, también hubo socialismo, pero socialismo en el sentido de que el Estado poseía las tierras, le decía a los agricultores qué tenían que plantar, dónde tenían que plantar, tenían minas, también poseían el mercado del papiro, es decir, eran socialismos duros. Y el régimen socialista más largo fue el de los incas, que duró más de 300 años hasta que llegó Pizarro. También ocurrió en Uruguay, cuando los jesuitas, 150 jesuitas, organizaron a 200.000 nativos indios en una sociedad socialista. Pero se destruyó cuando los españoles y los portugueses creyeron que en esas tierras habían oro. También hay una película muy buena sobre esto que ocurrió de los jesuitas y es La Misión, una película de Robert De Niro de 1986 que os la recomiendo. Entonces la lección aquí sería que el socialismo siempre ha acabado siendo derrocado por otros sistemas más fuertes o ha sido derrocado por él mismo, por sus defectos. Y no sé si conocéis una expresión que se llama liberum veto, o una modalidad de votación, mejor dicho, que ocurrió durante varios siglos en el parlamento de la aristocracia de Polonia y Lituania. Y es que diciendo eso, una sola persona de la aristocracia se podía oponer a la decisión que decía la asamblea. Es decir, iban a poner una nueva norma, una nueva ley, y solo con que una persona de todas dijera eso o decía no lo permito, ya no podía salir. No se podía poner esa ley en marcha. Ningún acuerdo se podía. Y eso que el 10% de la población eran aristócratas. Consecuencias. Por ejemplo, que los propios reyes de Polonia y Lituania tenían que dar ventajas a los aristócratas para que no ejercieran ese liberum veto, incluso muchas veces en contra de los intereses de todo el mundo. Y a largo plazo, ¿qué consecuencias? Pues que debilitó el gobierno y habían otros gobiernos vecinos como el Imperio Ruso, Austria, el Reino de Prusia, que cada vez se hacían más fuertes. Y el largo plazo y la consecuencia final, ¿cuál fue? Pues que Polonia se partió. Hubieron muchas particiones de Polonia y durante muchos siglos Polonia ha sido un país muy débil. Incluso en Suecia, en Dinamarca o en Holanda hay una expresión para decir esto es como el Parlamento polaco, que significa que esto es una anarquía. La lección sería entonces el poder tiende al centro porque si no es ineficaz. Y si volvemos a Roma, podemos ver que hubo un periodo muy productivo, algunos de los mejores siglos de Roma ocurrieron durante una monarquía. Y una monarquía que había surgido del fracaso de la democracia. Pero había un detalle, que es que la monarquía era adaptativa. El emperador transmitía su autoridad
a un hombre que él había adoptado, viendo que era el más capaz, era el más inteligente. Entonces durante años le enseñaba sus funciones y poco a poco le iba dando su poder y le iba cediendo su poder. Esto funcionó durante varios siglos hasta que Marco Aurelio no pudo nombrar a nadie y fue su hijo Cómodo el que heredó su poder, y Cómodo no era la persona más propia para esto. Además, el matrimonio Durán, dicen que si miramos la historia lo que más han durado han sido las monarquías y las democracias han sido interludios agitados. Y por monarquías yo aquí quiero entender también dictaduras, pero claro, también dicen que hoy en día la complejidad de los estados es mucho mayor y que hace imposible que sea solo una persona la que domine los gobiernos. Pero en cambio, los gobiernos se llevan por oligarquías de una minoría. Oligarquías que pueden ser por nacimiento, como la aristocracia, o teocracias por una organización religiosa, o incluso por la riqueza en las democracias. ¡Pum! Eso te sueltan. Que hasta en la democracia son unos pocos realmente los que mandan. Así que la lección es que siempre hay un grupo pequeño que gobernará, sea de forma directa o indirecta. Y nos vamos ya a la última lección. Y es que cuando los ingleses estaban en guerra con los franceses hace varios siglos, los propios franceses o los ingleses podían viajar al otro país sin problemas. Es decir, imaginaros ahora un ruso que viaja a Ucrania o un ucranés que viaja a Rusia. O sea, es que ni te dejan, es que no me lo quiero ni imaginar, pero se respetaban sin problemas. ¿Por qué? Porque hace siglos las guerras eran de los aristócratas, no eran del pueblo, no había ese odio. En cambio, desde el siglo pasado, las guerras cambiaron. El motivo de las guerras fue el nacionalismo. Y antes del nacionalismo fue la religión. Y también ha habido guerras de clases. Es decir, siempre ha habido guerras, pero los motivos han sido diferentes. Entonces, la última lección es que las guerras siempre acaban apareciendo. En los últimos más de 3.400 años de historia registrados, menos de 300 no ha habido ninguna guerra. Así que esa sería la última lección. He dicho muchos episodios y voy a repasar algunos por si os apetece. Por ejemplo, el de principios para enfrentarse al nuevo orden mundial. Si os ha gustado este episodio, ese seguramente os gustará. También varios libros que he mencionado, que los dejaré como siempre en las notas del episodio, igual que el enlace a mi newsletter para la gente que tiene poco tiempo, porque literal se leen en un minuto y es una a la semana o como mucho 2 a la semana, o sea, no es nada. Y por suerte a la gente les está gustando mucho y sigue creciendo y creciendo, igual que el podcast, son cosas increíbles. También lo dejo en las notas. Hasta la próxima. Chao.